Y si la supervivencia en el campo no dependiera del trabajo ni de la ley, sino de saber con quién negociar cuando el Estado no existe. En vastas regiones rurales de América Latina, esta pregunta no era teórica, era una ecuación diaria entre vivir o desaparecer, lejos de las capitales, donde la autoridad era un rumor y la policía tardaba días en llegar. Los terratenientes aprendieron que el miedo no era una emoción pasajera, sino una norma no escrita que organizaba la vida. Negociar con bandidos armados no era una traición a la ley. Era, para muchos, la única forma de mantener a salvo a su familia, su tierra y su nombre. Estos acuerdos no nacían de la confianza, sino de la certeza brutal de que resistir significaba provocar. Los grupos armados rurales controlaban caminos, ríos, mercados e información. Sabían quién vendía gado, quién colía, quién viajaba. El terrateniente que ignoraba ese poder se convertía en objetivo. Por eso, la negociación era silenciosa, tensa, siempre desigual, no se firmaban papeles. No había testimoniados, un pago voluntario, un favor exigido, una omisión deliberada. Todo quedaba en la memoria. Y romperlo era una sentencia. Aquí surge la primera reviravolta. Negociar no significaba pactar con un enemigo externo, sino aceptar una nueva jerarquía. El terrateniente dejaba de ser dueño absoluto y pasaba a ser administrador bajo vigilancia. La protección prometida era frágil, condicional, revocable. Un error, una sospecha, un rumor bastaban para que el acuerdo se volviera contra él en el miedo. Entonces se convertía en disciplina cotidiana, en cambiar rutas, limitar. Visitaos, medir palabras, vigilar gestos. Con el tiempo, muchos normalizaron ese terror funcional. Así es como funciona aquí, decían. Pero esa normalización tenía un costo psicológico profundo. En vivir sabiendo que la seguridad dependía de hombres armados, que no respondían a nadie, la ley no protegía. Observaba desde lejos y en ese vacío la negociación se volvía un ritual de supervivencia, repetido generación tras generación, borrando límites entre víctima y colaborador. Quizás te preguntes cuántas vidas se sostuvieron así, cuántas se perdieron por un mal cálculo, cuántos silencios aún pesan sobre estas historias, si alguna vez escuchaste relatos parecidos, o si esto te resulta inquietantemente familiar. Deja tu comentario y comparte lo que piensas. Dale like si crees que entender este contenido importa y verifica si ya estás suscrito al canal para seguir explorando estas verdades incómodas. Fica conmigo hasta el final, porque lo que se revela cuando estos pactos se rompen es aún más perturbador. Cuando se observa con atención la vida en estas regiones rurales, queda claro que el poder no residía en documentos, títulos de propiedad ni sellos oficiales. Mandaba quien podía ejercer violencia inmediata y constante. Los grupos armados no necesitaban ocupar formalmente un territorio para controlarlo. Bastaba con imponer presencia psicológica en todos. Sabían quién decidía, quién podía circular, quién podía vender, quién podía vivir. Esa autoridad no aparecía en mapas, pero se sentía en cada conversación baja, en cada mirada desviada, en cada silencio prolongado. Los terratenientes entendían rápido esta lógica. El primer contacto no solía ser una amenaza directa, era un mensaje, un intermediari, un vecino, alguien que aconsejaba. Se dejaba claro quién observaba, quién sabía horarios, rutinas, debilidades. El control se construía desde la información. Los grupos armados conocían la estructura familiar, los conflictos internos, las deudas, las herencias, sabían más del terrateniente que el propio Estado. Esa asimetría convertía cualquier intento de resistencia en una apuesta suicida. Aquí aparece otra capa inquietante. La autoridad armada se volvía más eficiente que la legal. Mientras las instituciones oficiales eran lentas, corruptibles o inexistentes, los bandidos resolvían rápido en un robo.
se castigaba, una traición se pagaba, una deuda se cobraba, todo con una coherencia brutal. Muchos terratenientes, atrapados en esa realidad, comenzaron a confiar más en ese orden violento que en promesas estatales vacías. No porque fuera justo, sino porque funcionaba. Pero este poder invisible tenía reglas propias, siempre cambiantes. No existía estabilidad real. El líder podía morir, ser traicionado u sustituido, y con cada cambio, los acuerdos anteriores se desvanecían. El terrateniente debía renegociar su supervivencia una y otra vez, adaptándose a nuevos rostros, nuevas exigencias, nuevas formas de terror. Vivía en una vigilancia constante, interpretando señales, anticipando movimientos, calculando riesgos. Así, el campo se transformaba en un espacio gobernado por el miedo estructural. No había necesidad de violencia permanente. Bastaba con la certeza de que podía ocurrir en cualquier momento. El verdadero control no estaba en las armas visibles, sino en la mente de quienes sabían que no tenían a quién recurrir. Mientras esta autoridad invisible se fortalecía, el Estado se volvía una figura distante, casi abstracta, incapaz de disputar ese dominio silencioso que ya había echado raíces profundas. Los acuerdos entre terratenientes y grupos armados rara vez se anunciaban con palabras explícitas. No se decía, esto es un pacto. Se insinuaban, se entendía, funcionaba a través de pagos silenciosos, favores impuestos y concesiones que nunca quedaban registradas. Dinero entregado en efectivo, ganado perdido, que aparecía en otro lugar, combustible, alimentos, información sobre movimientos ajenos. Nada parecía extraordinario por separado, pero en conjunto formaba una red de dependencia que atrapaba lentamente a quien creía estar comprando seguridad. La clave de estos acuerdos era su carácter irreversible. Una vez aceptado el primer pago, ya no había vuelta atrás. El terrateniente cruzaba una línea invisible. A partir de ese momento, cualquier negativa futura podía ser interpretada como traición. Los grupos armados entendían la negociación como un vínculo de sometimiento progresivo. Hoy era una contribución voluntaria, mañana una obligación, después una prueba de lealtad. Cada concesión abría la puerta a la siguiente. Aquí surge una reviravolta perturbadora. A muchos terratenientes no eran extorsionados de forma abierta, sino absorbidos por el sistema. Al principio, el trato parecía razonable, incluso funcional. Se evitaban saqueos, secuestros, incendios, pero el precio real no era económico, sino psicológico. Vivir sabiendo que cada movimiento era observado, que cada decisión debía ser consultada indirectamente, que la propiedad ya no era completamente propia. Con el tiempo, los favores se volvían más oscuros. Prestar vehículos sin hacer preguntas. Dar refugio temporal, omitir información cuando alguien preguntaba demasiado. El terrateniente comenzaba a participar, aunque fuera de manera pasiva, en la maquinaria de violencia que dominaba la región. No por convicción, sino por miedo. El sistema estaba diseñado para borrar la frontera entre sobrevivir y colaborar. Y lo más inquietante era la fragilidad del acuerdo. No existía garantía alguna. Un cambio de mando, una sospecha, una acusación sin pruebas bastaban para anular cualquier protección. Lo que ayer salvó una vida, hoy podía condenarla. Así, los pagos silenciosos y los favores forzados no compraban paz, sino tiempo. Un tiempo vivido bajo tensión constante, sabiendo que el pacto no era un refugio, sino una cuerda floja extendida sobre un abismo que nunca dejaba de crecer. La desobediencia no era un acto heroico. En el mundo rural, dominado por bandos armados, desobedecer era una declaración de guerra silenciosa. Los castigos no buscaban justicia ni reparación, buscaban ejemplo. Cuando un terrateniente intentaba romper un acuerdo, retrasar un pago o simplemente demostrar independencia, la respuesta no solía ser inmediata. Era calculada. Primero llegaban las señales a animales muertos cerca del camino, cercas cortadas,
trabajadores que desaparecían por horas y regresaban sin hablar. El mensaje era claro sin necesidad de palabras. Si eso no bastaba, venía el castigo ejemplar. No siempre se trataba de matar al dueño. De hecho, muchas veces la muerte era considerada un error estratégico. Un muerto podía generar atención, preguntas, intervención externa. El terror eficaz necesitaba testigos vivos. Por eso, se atacaba lo que el terrateniente más valoraba: un hijo golpeado y devuelto en silencio, en una esposa humillada sin marcas visibles, un capataz ejecutado frente a los demás. La violencia era dosificada para penetrar la mente y quedarse allí. Aquí aparece una verdad incómoda. Los castigos no eran impulsivos, eran pedagógicos. Los grupos armados sabían que una sola acción bien elegida podía disciplinar a toda una región. Un incendio nocturno en una hacienda rebelde enseñaba más que 100 amenazas. Un cuerpo abandonado en el camino correcto reorganizaba prioridades. Un medo, el sí, expandía sin necesidad de repetir la violencia una y otra vez. Muchos terratenientes aprendieron que no se castigaba el acto, sino la intención. Bastaba con que alguien sospechara que estaban pensando en romper el pacto. El control psicológico era total. Se vivía anticipando reacciones, interpretando gestos, reprimiendo impulsos. La autonomía se volvía peligrosa. Pensar por cuenta propia podía costar caro. Y lo más perturbador era la normalización. Con el tiempo, estos castigos dejaban de ser escándalos y se convertían en advertencias aceptadas. Eso le pasó por no entender cómo funcionan las cosas. Se decía en voz baja. La comunidad absorbía el mensaje y lo transmitía sin necesidad de armas. Así, el terror se volvía un lenguaje compartido, una forma de orden que no necesitaba leyes ni documentos, solo memoria y miedo. Si este tipo de castigo te resulta difícil de imaginar, o si conoces historias que nunca llegaron a contarse en voz alta, deja un comentario con tu reflexión o con una palabra que resuma lo que sentiste al escuchar esto. Tu participación ayuda a que estas realidades no queden enterradas en el silencio. En estos sistemas de dominación rural, la violencia no se dirigía solo al terrateniente como individuo, sino a todo lo que lo rodeaba. La familia se convertía en territorio vulnerable. Mujeres, hijos, herederos y parientes cercanos eran observados, catalogados y utilizados como instrumentos de presión silenciosa. No hacía falta tocarlos para que el mensaje funcionara. Bastaba con dejar claro que estaban al alcance. Esa certeza transformaba cada decisión en una carga emocional constante, imposible de ignorar. Las mujeres, en particular, ocupaban un lugar central en este mecanismo de control, no como combatientes ni negociadoras, sino como puntos de quiebre psicológico. El miedo a la humillación, al abuso, al silencio impuesto pesaba más que cualquier amenaza directa. Muchas veces, los grupos armados no necesitaban ejecutar la violencia. A la insinuación era suficiente. Miradaos, prolongadaos, comentarios ambiguos, visitas innecesarias. Todo estaba diseñado para instalar una sensación de vulnerabilidad permanente dentro del hogar. Los hijos cumplían otra función igual de devastadora. Eran el futuro del terrateniente, la continuidad de la tierra y del apellido. Amenazar ese futuro era atacar el núcleo mismo de su identidad. Un niño seguido al salir de la escuela rural, un adolescente interrogado en el camino, un heredero invitado a pasar una noche fuera. Nada se decía abiertamente, pero todo se entendía. El mensaje era simple y brutal. El pacto no protegía solo al padre, sino a toda la familia, y romperlo exponía a todos. Aquí surge una reviravolta inquietante. El terrateniente ya no negociaba por sí mismo, sino por los demás. La presión moral se multiplicaba. Cada concesión podía justificarse internamente como un sacrificio necesario para evitar un mal mayor. Así, el sistema lograba algo aún más eficaz que el miedo:
físico a la culpa anticipada, la sensación de que cualquier acto de rebeldía convertiría al propio terrateniente en responsable del sufrimiento de quienes amaba. Con el tiempo, esta dinámica desintegraba la vida familiar. El silencio se volvía una norma dentro de la casa. No se hablaba de lo que se sabía, no se preguntaba demasiado. Las decisiones se tomaban a puerta cerrada. El terror, lejos de quedarse afuera, se sentaba a la mesa, y en ese ambiente la violencia no necesitaba manifestarse. Constantemente vivía en la mente de todos, operando como una fuerza invisible que condicionaba cada gesto y cada palabra, preparando el terreno para un control aún más profundo. Llega un punto en el que el acuerdo deja de ser una estrategia de supervivencia y se convierte en una trampa. El terrateniente, que creyó estar comprando estabilidad, descubre que ya no puede tomar decisiones sin medir cómo serán interpretadas por quienes lo vigilan. Cada movimiento es observado, cada retraso genera sospecha, cada cambio despierta rumores. El pacto, que al inicio parecía una barrera contra el caos, se transforma en una forma de cautiverio invisible. No hay cadenas, pero hay horarios mentales, límites impuestos, rutas que ya no se pueden usar. Y esta fase, el terrateniente deja de ser un actor con margen de maniobra y pasa a ser un engranaje más dentro del sistema de control armado. La vigilancia no siempre es directa, a veces se manifiesta en la presencia constante de hombres de paso, en visitas inesperadas, en preguntas casuales que esconden pruebas. ¿Por qué vendiste ahora? ¿Por qué cambiaste de capataz? ¿Por qué tu hijo salió del pueblo? Cada pregunta es una evaluación silenciosa, una manera de medir obediencia. Aquí aparece una reviravolta psicológica profunda. El miedo ya no proviene solo de la amenaza externa, sino de la dependencia creada. El terrateniente necesita que el grupo armado siga existiendo para que el acuerdo tenga sentido. La caída del líder, una disputa interna o la llegada de otro bando pueden significar el colapso total de su frágil protección. De pronto, su supervivencia depende de la estabilidad de quienes lo oprimen. El rehén comienza a desear que su captor se mantenga fuerte. Esta dependencia altera la percepción de la realidad. Se empieza a justificar lo injustificable. Se minimiza la violencia ajena porque mantiene el orden. Se mira hacia otro lado ante abusos cometidos contra terceros, porque intervenir podría romper el equilibrio. El terrateniente ya no es solo víctima del sistema, sino parte involuntaria de su mantenimiento, no por convicción ideológica, sino por agotamiento psicológico y miedo acumulado. Con el tiempo, esta vigilancia constante erosiona la identidad. La noción de propiedad se diluye, la tierra sigue siendo suya en los papeles, pero no en la práctica. No puede venderla libremente, ni expandirse, ni retirarse sin permiso implícito. Vivir así significa habitar un espacio donde la libertad existe solo como recuerdo. El acuerdo inicial, pensado para ganar tiempo, termina devorando el futuro, dejando al terrateniente atrapado en una rutina de obediencia silenciosa que prepara el terreno para rupturas inevitables y consecuencias aún más oscuras. En estos territorios, la traición no era un acto excepcional, era una condición permanente del sistema. Cuando el poder se sostiene sobre el miedo, todos se convierten en posibles informantes. Un peón resentido, un vecino endeudado, un familiar presionado, cualquiera podía transformarse en un canal de información. Los grupos armados cultivaban esa ambigüedad de manera deliberada. Nunca estaba claro quién hablaba ni para quién. Esa incertidumbre era parte del control. Los terratenientes vivían rodeados de sospecha. Una frase fuera de lugar, una visita innecesaria, una conversación escuchada a medias podían ser interpretadas como señales de traición. Y lo más perverso era que muchas veces no importaba si la traición era real. Bastaba con que pareciera posible. El castigo no se aplicaba solo para eliminar al traidor, sino para recordar a todos que el silencio absoluto era la única protección. Las ejecuciones silenciosas cumplían un rol central
en este mecanismo no se anunciaban. No se explicaban en una persona, simplemente dejaba de estar, un capataz que no volvía a casa, un mensajero que desaparecía en el camino, un familiar que era trasladado y nunca regresaba. La ausencia se convertía en advertencia. Nadie preguntaba, preguntar. Era exponerse así. El terror se transmitía sin ruido, sin sangre visible, pero con un impacto profundo y duradero. Aquí aparece una reviravolta inquietante. La violencia más efectiva no era la que se mostraba, sino la que se insinuaba. Los cuerpos no siempre aparecían, a veces no había tumba, ni explicación, ni cierre. Esa falta de certeza destruía cualquier intento de resistencia colectiva. Cada persona se aislaba en su propio miedo, convencida de que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Dentro de los propios grupos armados, la lógica era la misma. La disciplina interna se sostenía eliminando a quienes sabían demasiado o parecían dudar. Needy era intocable. La lealtad se medía día a día, y el castigo final servía para cohesionar al resto. El terror no solo dominaba a los terratenientes, también mantenía unidos a los victimarios. Si esta dinámica te hace pensar en cuántas historias quedaron enterradas sin nombre ni justicia, deja un comentario con una palabra o una frase que refleje lo que sentiste al escuchar esto. Leer esas reacciones también es una forma de romper el silencio que estos sistemas intentaron imponer. Muchos terratenientes repetían una idea para poder seguir adelante, negociar. Ofrecía protección, era una forma de convencerse de que el pacto tenía sentido, de que el sacrificio valía la pena, pero esa sensación de seguridad era, en realidad, una ilusión cuidadosamente sostenida por los propios grupos armados. La protección nunca era total, ni estable, ni garantizada. Era selectiva o temporal y profundamente interesada. Servía mientras el terrateniente fuera útil, obediente y predecible. La falsa protección funcionaba como una anestesia psicológica, reducía el miedo inmediato, pero a largo plazo debilitaba cualquier capacidad de reacción. El terrateniente comenzaba a bajar la guardia, a creer que ciertos límites no serían cruzados. Pensaba que su condición de acordado lo colocaba fuera del alcance de la violencia más extrema sin embargo, esa categoría no existía realmente. En el momento en que dejaba de ser conveniente, la protección se evaporaba sin aviso. Aquí aparece una reviravolta crucial. Muchos ataques brutales ocurrieron precisamente contra quienes habían negociado durante años. El pacto no los salvó, los expuso. Los grupos armados conocían cada detalle de su vida, sus rutas, sus horarios, sus debilidades. La información acumulada durante el acuerdo se convertía en un arma perfecta. La violencia, cuando llegaba, era precisa y devastadora, porque estaba basada en años de observación. Además, la supuesta protección nunca se extendía a toda la comunidad. Mientras el terrateniente creía estar a salvo, otros pagaban el precio. Pequeños productores, trabajadores rurales, familias vecinas quedaban fuera del pacto y sufrían represalias que el protegido ya no podía evitar ni denunciar. Esto generaba resentimiento, aislamiento y una ruptura silenciosa del tejido social. La seguridad individual se construía sobre la inseguridad colectiva. Con Eutin Poe, la falsa protección se revelaba como lo que realmente era: una forma de control más sofisticada. No buscaba eliminar la violencia, sino administrarla, mantenerla lo suficientemente contenida para evitar rebeliones, pero siempre latente para recordar quién mandaba. El terrateniente vivía, entonces, en una paradoja constante. Creía haber elegido el mal menor, pero ese mal se transformaba lentamente en una amenaza mayor, lista para activarse en cualquier momento, sin previo aviso y sin posibilidad de escape real. El control armado no se sostenía solo sobre individuos aislados, sino sobre comunidades enteras sometidas a un aprendizaje lento y cruel calar. Era sobrevivir. Con el tiempo, el silencio dejaba de ser una reacción al miedo y se convertía en una norma social. Nadie preguntaba demasiado, nadie confirmaba lo que todos sabían.
La violencia, cuando ocurría, no se explicaba. Se asumían así, los pueblos rurales aprendieron a convivir con lo insoportable, a normalizar lo que en cualquier otro contexto habría sido impensable. Este silencio impuesto tenía múltiples capas. Estaba el silencio hacia afuera, frente a autoridades lejanas que rara vez aparecían y, cuando lo hacían, no ofrecían protección real. Denunciar significaba exponerse doblemente al castigo del grupo armado y al abandono del Estado. Pero también existía un silencio interno, más profundo. Familias que evitaban hablar de desaparecidos, trabajadores que fingían no haber visto nada, niños educados para no preguntar. La memoria colectiva se fragmentaba para no provocar consecuencias. Aquí surge una reviravolta inquietante. La normalización de la violencia no requería presencia constante de armas. Bastaba con la expectativa, la comunidad ajustaba su comportamiento anticipándose a posibles represalias. Se modificaban horarios, se evitaban reuniones, se desalentaba la llegada de extraños. La vida cotidiana se organizaba alrededor del miedo, aunque nadie lo nombrara. El terror se volvía funcional, casi invisible, integrado a las rutinas. Esta normalización tenía un efecto corrosivo. Erosionaba la empatía. Cuando la violencia es constante, el sufrimiento ajeno empieza a percibirse como inevitable. Mejor no meterse. Así ha sido siempre. No es asunto nuestro. Estas frases no nacían de la crueldad, sino del agotamiento. Eran mecanismos de defensa psicológica frente a una realidad que parecía inmodificable. Pero al mismo tiempo, consolidaban el poder de quienes dominaban. Los grupos armados entendían bien esta dinámica. No necesitaban controlar cada gesto. Les bastaba con moldear el clima social. Una comunidad acostumbrada al miedo se autocensura, se vigila y se disciplina sola. El silencio se convierte en aliado del terror. Y cuando la violencia deja de ser noticia y pasa a ser costumbre, el dominio se vuelve casi absoluto. No porque todos lo aprueben, sino porque pocos se atreven siquiera a imaginar otra forma de vivir. Con el paso de los años, estos pactos entre terratenientes y grupos armados dejaron de ser episodios aislados y se convirtieron en herencia. No una herencia escrita, sino una transmitida por gestos, silencios y advertencias veladas. Las nuevas generaciones crecieron escuchando frases incompletas, historias cortadas, consejos cargados de miedo. Aprendieron temprano que la tierra no se defendía solo con trabajo, sino con obediencia estratégica, que sobrevivir no siempre significaba resistir, sino adaptarse a un orden impuesto por la violencia. Esta herencia del terror moldeó la estructura misma de la violencia rural contemporánea. Muchos de los mecanismos que hoy parecen nuevos ya estaban ahí: la negociación forzada, la protección ilusoria, la vigilancia constante, la dependencia psicológica. Cambiaron los nombres de los grupos, las armas, los discursos, pero la lógica se mantuvo. El control territorial siguió basándose en el miedo administrado, en la capacidad de hacer, desaparecer, castigar o perdonar según conveniencia. Aquí aparece una última reviravolta incómoda. Estos pactos no solo deformaron la vida de quienes los firmaron, también alteraron la memoria colectiva. Al normalizar la negociación con el terror, se debilitó la idea misma de justicia. Muchos crecieron creyendo que la violencia era parte natural del paisaje rural, algo inevitable, casi cultural. Y esa creencia es quizá uno de los legados más dañinos, porque cuando la violencia se acepta como normal, deja de cuestionarse. Comprender esta herencia no es un ejercicio académico, es una forma de entender por qué ciertas regiones siguen atrapadas en ciclos de miedo, por qué el silencio persiste, por qué romper estos sistemas resulta tan difícil incluso décadas después. Nada de esto surge de la nada. Son capas superpuestas de acuerdos rotos, castigos ejemplares y silencios heredados que aún pesan sobre el presente. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia también te atravesó de alguna manera.
te invito a dejar un comentario diciendo, llegué hasta el final o esta historia me hizo pensar, para saber que recorriste todo este camino. Si sentiste que este contenido aportó claridad a una realidad incómoda, dale like de forma natural, y si todavía no estás suscrito, suscríbete para seguir explorando estas verdades que rara vez se cuentan completas. Hay un video aquí al lado que profundiza este tema desde otro ángulo oscuro y necesario. Entra y continúa conmigo por allí, porque algunas historias no terminan, se ramifican.